Bueno, buenas noches con todos los participantes que se encuentran en sala. Bueno, en esta oportunidad vamos a tener un pequeño taller acerca de la opinión técnica para la adquisición de explosivos, denominado antes COME. Bueno, como indicaba, este taller eh, trata acerca de la opinión técnica para la adquisición de explosivos antes COME. Tenemos un pequeño temario que consiste en 5 aspectos. El aspecto número uno tenemos que consiste en aspectos generales en minería. El punto dos, la normativa en materia de adquisición de explosivos. El punto tres, un informe sustentatorio. El punto cuatro, el llenado del formato 2A. Y como quinto temario tenemos la gestión de la opinión técnica. Entonces vamos a desarrollar de manera breve cada uno de los puntos que estamos considerando aquí. Los aspectos generales en minería. Bueno, eh, cuando nosotros hablamos del tema minero, lo que regula esta actividad es la Ley General de Minería, que es el texto único ordenado. Esta ley fue aprobado por Decreto Supremo número 014 en el año 92, que a la fecha se mantiene vigente. Eso, claro, han habido cambios en algunos artículos, ¿no? Pero como ley se mantiene vigente a la actualidad. Entonces, esta ley es la que nos permite desarrollar la actividad minera tanto a gran escala como a pequeña escala, ¿no? Pero aparte de esto, tenemos la ley 27651, que es la ley de promoción y formalización de la pequeña minería y la minería artesanal, que fue promulgada en el año 2002. En el año 2002. A su vez, tenemos el Decreto Supremo, la 013 del año 2002, eh, del Ministerio de Energía y Minas, que aprueba el reglamento de la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, ¿no? Entonces, este decreto supremo es la que desarrolla a esa ley que corresponde a la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal. Bueno, en esta lámina podemos observar los estratos de la minería. Tenemos generalmente dos estratos: la gran y mediana minería, que es el régimen general. Tenemos también lo que es la pequeña minería o pequeño productor minero y productor minero artesanal. Entonces, la diferencia de estos estratos se diferencian por el hectareaje, por la capacidad productiva y por el sector competente en materia de fiscalización. Entonces, la gran y mediana minería tiene digamos, la capacidad de hectareajes mayor a las 2.000 hectáreas, ¿no? Entre petitorios y concesiones. También la gran minería tiene una capacidad productiva mayor a las 350 toneladas métricas día, y el sector competente en materia de fiscalización es el propio ministerio, el OEFA en el tema ambiental, los INERMIN en infraestructura y la SUNAFIL en el tema de seguridad. Pequeño productor minero, como hectareaje es hasta 2.000 hectáreas para metálica, y para concesiones no metálicas es sin límite. La capacidad productiva en el tema metálico tiene un máximo de 350 toneladas métricas día, y en el tema no metálico hasta 1.200 toneladas métricas día. ¿Y quién es el ente competente en materia de fiscalización? Es el gobierno regional, a través de la Dirección Regional de Energía y Minas, o en otros casos que corresponde a las gerencias regionales de energía y minas. También tenemos lo que es el productor minero artesanal, que por hectareaje tienen un máximo de 1.000 hectáreas para el tema metálico, y para el tema no metálico es sin límite. Por la capacidad productiva, el metálico es hasta 25 toneladas métricas día, el no metálico hasta 100 toneladas métricas día. También el sector competente para temas de fiscalización corresponde a los gobiernos regionales. Como ya indicamos, a través de las direcciones regionales de energía y minas o las gerencias regionales de energía y minas, ¿no? Eh, el pequeño productor minero o el productor minero artesanal
Está tipificado en el artículo 91 del Decreto Supremo 014 del año 92 que hemos indicado en la lámina anterior. La Ley General de Minería, en su artículo 91, clasifica al pequeño productor minero o al productor minero artesanal. También es importante diferenciar eh, la pequeña minería y la minería artesanal. Entonces, las normativas propias lo diferencian. La minería artesanal nos dice que consiste, que es una actividad de subsistencia que se sustenta en la utilización intensiva de mano de obra. Entonces, esta actividad dice que convierte en una fuente de generación de empleo y beneficios colaterales productivos en las áreas de influencia de sus operaciones, que generalmente son las más apartadas y deprimidas del país, constituyéndose en polos de desarrollo. Entonces, eso es lo que corresponde a la minería artesanal, ¿no? Como una actividad de subsistencia. Por otro lado, tenemos la pequeña minería, que ya tiene mayor capacidad, tiene una capacidad de producción máxima de 350 toneladas día. Entonces, esta pequeña minería es la actividad minera ejercida a pequeña escala, dentro de los límites de extensión y capacidad instalada de producción y o beneficio establecidos en el artículo 91 de la Ley General de Minería. Entonces, como hemos indicado, la Ley 27651 es la ley de formalización y promoción de la pequeña minería y la minería artesanal. La pequeña minería y la minería artesanal comprenden las labores de extracción y recuperación de sustancias metálicas y no metálicas, así como de materiales de construcción del suelo y subsuelo, desarrollándose únicamente por personas naturales o conjunto de personas naturales o personas jurídicas conformadas por personas naturales. Entonces, eso corresponde a lo que es la pequeña minería y la minería artesanal. Bueno, en esta lámina vamos a ver la autorización para la minería de pequeña escala. Entonces, el marco normativo que regula la actividad minera es la Ley General de Minería, que es el texto único ordenado, Decreto Supremo 014 del año 92. Eh, Tenemos la gran y mediana minería, y por otro lado tenemos la pequeña minería y la minería artesanal. Entonces, en este aspecto de pequeña minería y minería artesanal, tenemos dos divisiones. Por un lado tenemos el proceso ordinario y por el otro tenemos el proceso excepcional o extraordinario. Entonces, ¿en qué consisten estos dos procesos dentro de este estrato de la pequeña minería y la minería artesanal? El proceso ordinario, dice, no constituye un conjunto de fases, requisitos y permisos que cualquier persona natural o jurídica debe cumplir para obtener el título habilitante que le permita desarrollar un proyecto minero y realizar actividad minera. La pequeña minería y minería artesanal se encuentra a cargo de los gobiernos regionales, como hemos indicado anteriormente. En temas de fiscalización se encuentran a cargo de los gobiernos regionales y otorgar los títulos habilitantes. En este caso, las resoluciones de inicio o reinicio de actividades, ¿no? El MINEM autoriza la actividad minera de la gran y mediana minería. Entonces, las empresas que corresponden a ese estatus de gran minería o mediana minería, todas las autorizaciones lo van a obtener del propio ministerio. Y por el otro lado tenemos el proceso excepcional. Entonces, ¿qué nos indica este proceso? Que nos permite regularizar la situación legal de la operación minera puesta en funcionamiento sin contar previamente con los permisos exigidos por la normativa. Se encuentran a cargo de los gobiernos regionales. Se encuentra regulada en el Decreto Legislativo 1293 y sus disposiciones complementarias. Pues ellos son los mineros que se encuentran en vías de formalización. Entonces, lo que nos indica esta diferencia es que el proceso ordinario, para nosotros poder realizar actividad minera, tenemos que primeramente obtener los permisos. Entonces, una vez obtenidos los permisos, recién podemos realizar la actividad minera. Lo que ocurre, lo contrario es con el proceso excepcional, que te indica que mientras vas desarrollando la actividad minera, paralelamente puedes ir presentando tus requisitos y te vas formalizando, ¿no? Entonces, eso es la diferencia. También es importante diferenciar entre la minería
informal y la minería ilegal. La minería informal o minería en vías de formalización es aquella actividad minera que se realiza en zonas no prohibidas por aquellas personas que se encuentran acogidas al proceso de formalización minera integral. El artículo, el inciso 2.2 del Decreto Legislativo 1336 menciona que su formalización y fiscalización se encuentran a cargo de los gobiernos regionales. También se encuentran registrados en el Registro Integral de Formalización Minera REINFO, que administra el Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección General de Formalización Minera. Entonces, todos los mineros informales son aquellos que se encuentran inscritos en este referido registro que es el REINFO. Y esto está administrado por el Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección General de Formalización Minera. Entonces, ellos son los mineros informales. Y por el otro lado tenemos qué es la minería ilegal, ¿no? Lo que nos indica es que es una actividad minera realizada sin contar con la autorización de la autoridad administrativa competente o sin encontrarse dentro del proceso de formalización minera integral, impulsada por el Estado. Sin perjuicio de lo anterior, toda actividad minera ejercida en zonas en las que esté prohibido su ejercicio se considera ilegal, ¿no? Entonces, cuando desarrollan actividades mineras en zonas prohibidas o sin contar con autorizaciones habilitantes o en este caso no encontrarse inscrito en el REINFO, ya constituye actividad minera ilegal. Bueno, cuando existe la minería ilegal, lo que ocurre es que se realizan las interdicciones. Entonces, las acciones de interdicción contra la minería ilegal se encuentran a cargo del Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio Público y DICAP, ¿no? Entonces, eh, digamos, acá en este tipo de minería ilegal, los mineros que lo desarrollan están propensos a sufrir el tema de interdicción. La coordinación y supervisión de la ejecución de la Estrategia Nacional para la Interdicción de la Minería Ilegal se encuentra a cargo del Ministerio del Interior. Entonces, ahí lo que ocurre es un cruce de información. Entonces, por ejemplo, cuando hay acciones de interdicción, el Ministerio Público, en este caso, solicita información a la Dirección Regional de Energía y Minas de la jurisdicción o a las gerencias para que le informen y le indiquen si en esa zona existen mineros que están en el REINFO o no existen, para poder determinar si corresponde o no corresponde a la interdicción. Entonces, lo que hemos visto es el tema general del tema de aspectos genéricos en el tema de minería. Como segundo punto, vamos a ver el tema de la normativa en materia de adquisición de explosivos y materiales relacionados. EMR significa explosivos y materiales relacionados. ¿Qué es el COME? Entonces, el COME es el Certificado de Operación Minera Excepcional. ¿Y cuál es la norma que regula esto? Es el Decreto Supremo número 046 del año 2012, Energía y Minas. Entonces, este procedimiento se regula el procedimiento para la emisión del certificado de operación minera excepcional de uso de explosivos a mineros en proceso de formalización por parte de la DISCAMEC. Entonces, en el año 2012 tenía esa nominación DISCAMEC. Actualmente ya no tiene esa nominación, actualmente es SUCAMEC. ¿Quiénes acceden al COME? ¿Quiénes acceden al COME? Al COME acceden personas naturales o personas jurídicas que se encuentran inscritos en el REINFO. Entonces, ¿qué es el REINFO? Es el Registro Integral de Formalización Minera. Son aquellos mineros informales que cuentan con su inscripción. Entonces, pueden ser personas naturales o personas jurídicas. Entonces, ellos nada más tienen acceso al COME. También tenemos el oficio múltiple 002 del año 2020, MINEM, Dirección General de Formalización Minera. Bueno, mediante este oficio se deroga el COME para mineros en proceso de formalización. A su vez, este oficio recomienda emitir una opinión técnica previa sobre un formato elaborado que es el mismo formato del COME derogado. La opinión técnica previa es una autorización excepcional para el uso de explosivos y accesorios para mineros en proceso de formalización otorgada por la
por la DREM o GREM, en este caso por la Dirección Regional de Energía y Minas o por la Gerencia Regional de Energía y Minas, según corresponda. Entonces, lo que actualmente eh, eh, se, se conoce es la opinión técnica previa. Anteriormente era COME, que se ha derogado con este oficio, actualmente ya corresponde a la opinión técnica previa. Informe sustentatorio. Entonces, como tercer punto que estamos tratando es el informe técnico sustentatorio. Bueno, la opinión técnica previa tiene que estar sustentada con un informe técnico. Entonces, aquí presentamos el informe detallado de labores proyectadas del cálculo de explosivos y materiales relacionados, ¿no? Entonces, tenemos los datos generales, tenemos el minero en proceso de formalización, corresponde. La otra información es el registro único de contribuyente del RUC, el derecho minero, en qué derecho minero se encuentra inscrito este minero en formalización, el código de la concesión minera, la ubicación de la concesión minera. Entonces ya corresponde que hemos puesto un ejemplo que está en Nuevo Chimbote, en la provincia del Santa, en el departamento de Ancash. Y el sistema de explotación, si corresponde a tajo abierto, subterráneo o canteras, ¿no? El segundo punto a considerar en este informe es los datos de avances de las labores de desarrollo, preparación y explotación. Entonces, aquí lo que se genera es un cuadro con todas las labores que tienes proyectado desarrollar, ya sea galerías, chimeneas, univeles, cruceros o tajos, ¿no? Entonces, la información que necesitamos de esas labores mineras son la sección, cuánto es la base de las labores, la altura y qué avance se tiene proyectado. Entonces, también lo que necesitamos ahí tener en cuenta es el avance por disparo, cuántos, cuántos disparos vamos a realizar para ese avance, cuánto es el número de taladros por disparo y y la cantidad total de taladros. Y en el otro cuadro lo que va a resultar es la producción del mineral y el desmonte. Entonces, como ya tenemos la información de la sección y el avance de las labores, entonces en este cuadro lo que nosotros tenemos que generar o tenemos que calcular son la cantidad de mineral o desmonte que se genera por cada labor minera. Entonces va a haber labores mineras que solamente vas a generar desmonte o solamente mineral o puedes generarla de manera combinada, puedes obtener un porcentaje de mineral y un porcentaje de desmonte. Entonces ahí calculamos el tonelaje total que tenemos que o- obtener en el tema proyectado. El otro punto es el cálculo de cantidad de explosivos y materiales relacionados. Entonces, ya con esa cantidad que hemos calculado anteriormente, ya tenemos los cálculos para la dinamita, la emulsión, como temas de explosivos. Entonces, por ejemplo, para este caso tenemos una galería que necesitamos eh, 9.078 taladros. Entonces ahí tenemos la cantidad de cartuchos por taladro, el peso de los cartuchos y obtenemos el peso total que vamos a necesitar para realizar esa galería. Entonces, y así sucesivamente, tenemos para la chimenea, para el subnivel, para el crucero, para el tajo, o las labores que ustedes crean conveniente que han proyectado. Entonces, ya tenemos el cálculo de los explosivos y por el otro lado tenemos el cálculo de los materiales relacionados. Entonces, en materiales relacionados podemos tener los fulminantes y la mecha lenta. En este caso tenemos las mismas labores, tenemos la cantidad de los taladros, entonces estamos considerando un culminante por cada taladro y ahí tenemos un total. Tenemos la longitud de los taladros y la longitud de la mecha por taladro. Entonces tenemos igual
igualmente obtenemos la mecha total por cada labor minera que vamos a ejecutar. Y finalmente tenemos un resumen general que, que se concluye con un requerimiento de explosivos. Entonces, aquí lo que es, ese es el resumen de la dinamita, el detonador de mecha o culminante común, cuántas unidades, detonador de cordón de ignición, mecha de seguridad. Entonces, con sus respectivas unidades de medida y la cantidad que se ha calculado en estos cálculos previos. También corresponde realizar el diseño de las labores, los planos de las secciones y el diseño de la medida de perforación, ¿no? Entonces, este caso este es un referencial ya cuando se elabora cuando se realizan los cálculos y la distribución de los taladros, ya corresponde su elaboración ya real, ¿no? Entonces, esto es a modo de ejemplo. Ya, entonces, este es el formato 2A. Este es el formato que se presenta adjunto al expediente de la opinión técnica previa. Entonces, igual, en este formato lo que nosotros tenemos que rellenar es todos los datos que corresponden al minero en proceso de formalización. En este caso tenemos el dato del minero, entonces acá nosotros colocamos el dato, el nombre de la persona natural o persona jurídica con su respectivo RUC. Asimismo, nos solicita este formato el nombre del derecho minero, el código del derecho minero y la ubicación. Entonces, podemos tener, digamos, un minero en proceso de formalización que se encuentra en el departamento de Arequipa. Entonces, ahí ponemos la provincia, Camaná, y ya, ¿no? El distrito que está en la provincia de Camaná. Eh, Aquí marcamos lo que corresponde a la concesión minera, si es metálica o no metálica. El método de explotación, si corresponde a superficial o subterráneo, y las actividades que se desarrollan o que se van a desarrollar. En este caso vamos a marcar desarrollo, preparación, explotación. O la actividad que van a desarrollar, ¿no? Solamente puede ser explotación, puede estar acompañada con preparación o desarrollo. La ubicación de la labor principal en coordenadas UTM. Entonces aquí indicamos la bocamina principal, pueden haber tres, cuatro bocaminas o solamente una. Entonces aquí indicamos las coordenadas correspondientes, la zona, si está en la zona 17, la zona 18 o la zona 19. Entonces, esta información de la coordenada tiene que mantener relación con lo declarado en el instrumento de gestión ambiental, que es el IGAFON. Igual, entonces acá dice distrito donde se utilizará el explosivo. Entonces, eh, aquí va la misma información de la ubicación del derecho minero. Entonces, la región, qué región está utilizando, en qué provincia y en qué distrito está localizado. Y la producción periodo para el periodo programado. Entonces, tenemos la cantidad del mineral, la cantidad de desmonte y la cantidad total. Entonces, digamos, tenemos proyectado producir, digamos, 6.000 toneladas de mineral. En desmonte unos 10.000 toneladas. Entonces, en total, en movimiento de roca entre mineral y desmonte vamos a generar 16.000 toneladas, ¿no? Entonces, la otra información es que te piden el peso específico, tanto del mineral como el desmonte. Y el factor de potencia de la voladura también nos indica cuál es el factor del periodo anterior y del periodo actual que está solicitando, ¿no? Entonces, igual aquí colocamos la información que corresponde. Por ejemplo, para el periodo actual están considerando para la dinamita un factor de potencia de 0,7.
También este anexo nos, nos requiere eh, la cantidad y el tipo de explosivos que estamos solicitando. Entonces, aquí tenemos el nombre genérico de los explosivos. Tenemos dinamita, cordón detonante, detonador ensamblado, cordón de ignición, detonador de mecha fulminante común, mecha de seguridad. Puede solicitar también emulsión, ANFO. Entonces, y ahí igual, ¿no? Con sus respectivas unidades de medida. Igual tenemos que indicar si hemos tenido autorizaciones anteriores, cuánto nos han autorizado y cuánto estamos solicitando actualmente y también indicar si tenemos saldos en stock. Esa es la información que nosotros tenemos que colocar de lo que hemos obtenido en los cálculos del expediente, de los cálculos del informe técnico. La otra información es los datos del ingeniero de minas o geólogo. Entonces acá nos solicitan el número de SIP habilitado, a qué consejo departamental pertenece, con sus respectivos nombres y apellidos, ¿no? Y la otra información que nos solicita es el minado subterráneo superficial que corresponde. Entonces aquí lo que lo que vamos a ingresar son las secciones de las labores con sus respectivos avances y la generación de desmonte o mineral por cada labor. Entonces, igual nos tenemos que incluir acá el número de taladros por disparo, el avance por disparo, el diámetro de taladro. Entonces, toda esa información llenamos acá para poder tener nuestro formato 2A. Entonces, igual aquí, otra información que nos solicita es la cantidad, el tonelaje de mineral promedio por disparo, ¿no? ¿Cuánto estás produciendo por disparo? Pues de 10 toneladas, 15 toneladas, de acuerdo a la sección, ¿no? Y acá al final es un anexo que adjuntan con los nombres de los explosivos. Entonces, esto es lo que corresponde al formato 2A. Toda esta información tiene que ser llenada en el expediente. Y por último, tenemos la gestión de la opinión técnica previa. Entonces, ¿qué corresponde como gestión? Entonces, todo inicia con la presentación del expediente por mesa de partes virtual o en físico a los gobiernos regionales, en este caso dirigido a las direcciones regionales de energía y minas o las gerencias regionales de energía y minas. Entonces, eso es el primer paso, presentar el expediente. Entonces, el siguiente paso es la evaluación del expediente. De esa evaluación del expediente puede estar aprobada, o puede resultar aprobada, o puede resultar con observaciones, ¿no? Entonces, de resultar con observaciones, subsana el administrado y posterior a ello ya se obtiene el informe técnico. Entonces, una vez obtenido el informe técnico, ese informe se le comunica, claro, se le comunica al administrado y el administrado, con ese informe técnico, tiene que presentar a la SUCAMEC. Igual a la SUCAMEC, la presentación es mediante la ventanilla CEL, que es virtual, no es físico. Entonces, ya igualmente la SUCAMEC con todos los requisitos, si cumplen o hay observaciones, emite un informe técnico y con ese informe técnico obtienes la resolución de autorización de adquisición y uso de explosivos. Entonces, una vez que ya cuentas con tu resolución de adquisición de explosivos, lo que corresponde es transportar los explosivos o comprar los explosivos ya de los productores o de los fabricantes de los explosivos, y esos explosivos van a ir a ser almacenados en un polvorín y posteriormente vas a utilizar su respectiva utilización, ya sea en minas subterráneas, superficial, canteras. Entonces ya va a depender del caso, ¿no? Para demolición de rocas, hay una pregunta por acá de Jorge Ramos, dice, para demolición de rocas en una carretera, los requisitos son los mismos requisitos ¿a qué se refiere Jorge? Correcto, de CP1 dice, el expediente que presentó a mesa de partes de la DREM o GREM, ¿qué contiene? Ya, el expediente técnico contiene el formato 2A,
que hemos visto en el punto 3 creo, 4, ya, contiene esa información, contiene el informe sustentatorio y contiene los planos respectivos. Y de corresponder, va de las DREMS o las GREMS si hay pagos de por medio. Entonces, eso ya va a depender de acuerdo a cada dirección. Entonces, pero lo principal o el expediente que contiene es el formato 2A, el informe técnico sustentatorio y los planos correspondientes. Eso es con referente a la pregunta a la pregunta de CP1. Después tenemos la otra pregunta, Santos Castillo, y los que tienen concesión minera y no tienen REINFO, ¿cómo pueden solicitar permisos? Bueno, ellos no pueden permisos. Los permisos que solicitan solamente son aquellos que están inscritos en el REINFO. Los que están inscritos en el REINFO o los que tienen autorización de inicio de actividades, ¿no? Pero los que no tienen inscripción en el REINFO no pueden solicitarlo. Otra pregunta de Eduardo dice, buenas noches, ingeniero Manuel. ¿En qué momento se tiene que presentar los que estamos en proceso de formalización? Bueno, la presentación del expediente es antes que desarrolles tu actividad. Antes que desarrolles la actividad, si vas a iniciar en ese proceso o si ya estás desarrollando actividad, entonces en cualquier momento puedes presentar tu expediente, Eduardo. Hay otra Eh, pregunta de José Castillo. ¿Para la compra de explosivos es obligatorio tener polvorín? Ya, bueno, la pregunta muy buena. Entonces, claro, para la compra de explosivos tienes que tener polvorín propio o en su defecto tienes que tener un polvorín alquilado. Pero sí en el expediente que se presenta a la SUCAMEC te van a solicitar el polvorín, un contrato de polvorín, si es de terceros o tu propio polvorín. a ver, ingeniero, tenemos una pregunta del señor Pon de Cristian Carlos. Adelante, está activado su micrófono. Buenas noches, ingeniero. Una consulta sobre los cálculos que usted ha mostrado en su presentación. Eh, ¿Los cálculos se realizan de manera anual o mensual? Gracias. Perfecto, Cristian. Ya, los cálculos para la adquisición de explosivos en este proceso de formalización minera corresponden únicamente por 6 meses, son semestrales. Entonces, todos tus cálculos tienes que desarrollarlo en base a eso, ¿no? 6 meses. Y nuevamente después vas presentando tu nuevo expediente para 6 meses más. Y así sucesivamente. Gracias, ingeniero. Seguimos con el Hay SOC. otra pregunta del laptop, dice acá, buenas noches, ingeniero, por favor, el cálculo de la cantidad de explosivos para una cantera de roca. Es igual. Entonces, el cálculo ahí vas a depender de tu tipo de malla, ¿no? Qué cantidad vas a realizar de voladura diaria, entonces, y de tu cálculo de malla de perforación. Va a depender de eso. CPU pregunta nuevamente, dice, no, disculpe, otra pregunta. La autorización que obtengo es para compra, transporte, almacenamiento, uso y manipuleo de explosivos. Ya, bien. Entonces, en este caso, la autorización de adquisición te permite propiamente, claro, comprar el explosivo. Para el traslado vas a tener que presentar otro documento que es más simple y el almacenamiento, lo que anteriormente preguntaron, ¿no? Necesito un polvorín. Entonces, antes de presentar tu expediente a SUCAMEC, o en ese expediente que presentas a SUCAMEC, tiene que estar adjunto tu contrato de polvorín, si es de terceros o si es propio, indicar la ubicación de tu polvorín. Ya, otro, almacenamiento y uso y manipuleo. Ahora, para el uso y manipuleo del explosivo, igual tienes que capacitar a tu personal y tiene que obtener su carnet de manipulador de explosivos. Entonces, esos temas también vamos a ir tratándolo en el desarrollo del curso. Entonces, por eso es importante, señores que están participando, yo les invito a que se inscriban a este curso porque es importantísimo conocer este tema, debido a que el explosivo es el elemento primordial para la actividad minera. La actividad minera tanto superficial, subterránea, canteras, ¿no? Entonces,
siempre nuestra actividad minera está basada en el tema del uso de explosivos. Por eso invito a todos que se inscriban al curso, conocimientos, para poder tramitar y tener nuestros explosivos de manera formal, ¿no? Otra pregunta más, si hay por ahí, o ya culminaríamos con el tema, por favor. Ingeniero, nuevamente una consulta. Entiendo que en la pequeña minería y minería artesanal a veces no contamos con eh, acceso, ¿no? Por ejemplo, hacer una carretera nos hace muy costoso en mayoría de los casos, ¿no? Entonces, para, por ejemplo, instalar un polvorín, hay, según el reglamento, si estoy equivocado, me corrige usted, se puede hacer subterráneo o en todo caso en contenedor, ¿no? ¿Qué otra forma podría yo optar para hacer un polvorín en caso de una mina que yo tengo, pues, en un lugar de difícil acceso? Gracias. Ya, ok, excelente, Cristian. Mira, hay tres tipos de polvorines. Polvorín subterráneo, polvorín superficial, polvorín semienterrado. Entonces, para el lugar que tú te encuentras, bueno, la normativa no te indica que tiene que estar netamente en tu operación. Puedes tener un polvorín fuera de tu operación, entonces, o puedes tener en tu operación propiamente. Entonces, los polvorines superficiales tanto tienes de contenedores como material noble. Entonces, va a depender ya de cuál te es más económico y más factible. Y como te indico, no, la normativa no te indica que esté exactamente en tu operación minera. Lo puedes tener alejado de tu concesión o lo más cercano donde puedas transportar los explosivos, ¿no? Pero no te indica que puedes tener en tu propia operación. Entonces, y el diseño de tu polvorín ya va a depender de tus posibilidades, ¿no? Cada uno tiene sus propias características de construcción. Robert dice, buenas noches. Para una voladura de carretera que sería temporal por menos de 6 meses, ¿cómo es el trámite de adquisición de explosivos? Bueno, en este caso, la SUCAMEC lo que otorga explosivos es para actividad minera, obras civiles y perforación de pozo de petróleo. Ya, entonces, en este caso es una carretera, entonces lo que tú tienes que tener ahí es tu autorización para que se ejecute ese proyecto y con ese procedimiento presentarlo, tu adquisición de explosivos, ya en este caso corresponde directamente a la SUCAMEC, ya no corresponde ya a la Dirección Regional de Energía y Minas, porque esto ya se cataloga como una obra de infraestructura. Eso sería, Robert. Sí, acabo de leer. Usted dice de la pregunta anterior, la autorización sería la resolución de aprobación del expediente técnico. Mm, La pregunta anterior era para una carretera. Y acá lo que me estás indicando es la autorización, sería la resolución de aprobación del expediente técnico. Bueno, cuando es para carreteras, tiene su propio expediente técnico. Entonces, este expediente técnico ya no es el COME. El COME solamente es eh, la opinión técnica previa, únicamente son para mineros que se encuentran en proceso de formalización. Ya cuando corresponde ya para la ejecución de carreteras, claro, también tiene un propio expediente con sus propios requisitos, pero ya la presentación ya no pasa por el gobierno regional, en este caso por la Dirección Regional de Energía y Minas o la Gerencia Regional. Para este caso de carreteras, la presentación es directamente a Sucamec. Ok, muchas gracias a la empresa por permitirme impartir este pequeño taller y a todos los participantes, ¿no? Esperamos que contar con ustedes en el desarrollo del curso, que vamos a tocar temas más a profundidad, eh, los requisitos que corresponden, que se tienen que presentar a SUCAMEC y propiamente lo que corresponde a la opinión técnica, ¿no? Que se presenta a las DRENS. Entonces, muchas gracias a todos.